Buenas, vamos a hacer un vídeo tutorial de cómo vamos a hacer letras de graffiti. Así que estar atentos porque vamos a aprender a hacer cosas muy buenas. Lo primero que vamos a hacer es coger una letra. En este caso vamos a coger la letra M. Empezamos por lo más básico, que es hacer la letra. Lo siguiente, como estáis viendo, vamos a acercar la cámara, es bordearla por alrededor. La bordeamos manteniendo todo el rato el mismo grosor y distancia, creando un estilo de letras básico y bonito. La siguiente letra que vamos a ir creando van a ser letras más reliadas y os vamos a enseñar los tips para mejorarla. Una vez que tenemos ya la letra, vamos a borrarlo. Así que borramos el interior. Y ya tenemos las letras básicas. La siguiente letra vamos a hacer la misma letra, pero esta vez vamos a reliarla mucho más. En este caso voy a empezar poniéndole un palo en el lado. Creo la M, pero la estoy agrandando de algunas partes y algunas la estoy reliando, ¿vale? Ahora hacemos el mismo proceso que anteriormente y vamos a hacer un margen por alrededor. Esta vez lo voy a hacer directamente a boli para que sea más fácil. Algunas partes lo voy a pasar por encima para crear el movimiento y crear un diseño diferente. Vemos como esta línea continúa la de abajo porque como va en paralelo, manteniendo la proporción, así es como se iría viendo. Estos son pequeños trucos para ir reliando mucho más la letra y que quede con más estilo. ¿Vale? Una vez que lo tenemos así, cogemos la goma, borramos hacia afuera. Eso es un truco para que no se nos doble el papel, porque si borramos hacia adentro se nos puede doblar así. Pasa que tengo muchos folios, es más difícil que se doble. Así que bueno, también al no esperar pasa eso. Para estilizarla lo que podemos hacer es hacer parte más puntiaguda, podemos añadir algunas flechas y eso es el siguiente paso. En este caso no voy a hacer la parte de dentro porque me la voy a saltar, ¿vale? Voy a empezar con la M, añadiéndole algunos factores como las partes rectas. La de aquí le he puesto más recta. Esta la he continuado, lo que pasa es que aquí me choca, pero bueno, para que lo visualicéis. Esta la estoy afinando un poquito. Voy a meter primero el giro este. Y aquí es donde voy a meter, por ejemplo, una flecha. Hago los dos ángulos, pongo la punta de la flecha y la guío hasta ahí. No olvidemos de que esto tiene que ir por aquí. Y en este caso, hacia acá. Este lo he terminado más en punta y este voy a terminarlo en este ángulo. Ya tenemos una M con un poquito más de flow, más estilo, ¿vale? Queremos añadirle un 3D. En este caso podemos elegir hacia alguna dirección. He vuelto a hacer la letra M para añadir los 3D. En este caso voy a hacerlo a un punto de fuga. Y todos los 3D irían con el mismo largo a la misma dirección. En este ángulo no tendría porque va en la misma dirección que el 3D. Este que aquí está aquí dentro, pues tendría el mismo grosor, sería así. Esta así. Y aquí tendría uno pequeñito. Vale.
Ahora lo que podríamos hacer es proceder a rellenarlo. Una vez que tenemos ya rellenado el 3D, podemos jugar con algunas partes más oscuras y otras más claras. En mi caso voy a dejarlo un poquito así, dándole algunas partes más oscuras para reflejar de dónde vendría la claridad. En este caso vendría más de la parte alta y de la derecha. Para diferenciar las letras voy a crear un fondo a base de línea para diferenciar lo que he creado el Powerline. Que diga, estoy creando un fondo de línea que esté separando con el Super Powerline, que es la línea esta blanca que está rellenando, que tiene pompitas. Así se diferencia y separa también con la letra. A la letra podría meterle algún toquecito en gris para que también se diferencie y se vea más. Así que bueno, este ha sido el tutorial cortito para que todo el mundo pueda aprender algo básico y rápido. Si os ha gustado, escribirme algo en el canal, también si os gustaría algún estilo de letra en concreto para yo hacer un tutorial. También me decís si queréis un tutorial largo, si queréis un tutorial corto. Como he dicho, voy a meterle aquí un poquito de jaleo para que se separe del fondo. Esto se mueve más que el paso de Semana Santa, pero no pasa nada. Bueno, ahí lo vemos.